Damos gracias a Dios una vez más. Sean todos bienvenidos a este canal. Vamos a seguir estudiando la preciosa palabra de Dios. Les invito a mirar en el Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo, capítulo 19. Y vamos a leer el verso 3. Dice así: Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: Así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Bueno, entonces aquí la palabra de Dios nos está diciendo que Israel, cuando estaba en Egipto, Dios lo sacó de la esclavitud, para traerlos acá a la montaña para adorar. Entonces vamos a estar hablando un poco acerca de Israel y porque Dios lo compara como águila. Entonces vemos ahí los hijos de Israel, que para él eran águilas también. Entonces vamos a estar hablando un poco acerca de lo que son las águilas de Dios, porque nosotros como hijos de Dios también venimos siendo águilas, como él también representa águila, porque él dice que los sacó sobre alas de águila. Entonces él los trajo acá, los rescató de la esclavitud y los trajo acá de Egipto para la tierra que les prometió. Y el verso 5 dice: Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Allí vemos que él hace esas promesas, que si Israel guardara su pacto, sí, y que estuvieran atentos a su voz, entonces para él sería un especial tesoro. Pero vemos entonces que Israel finalmente desobedeció, porque allí vino la provocación. Entonces vemos que ellos lo tentaron al Señor, dice la escritura: 10 veces me han tentado. Entonces vemos allí la provocación del pueblo de Israel. Y miramos que finalmente de todos los que salieron de la tierra de Egipto, apenas entraron a la tierra de la promesa, 2, que fueron Josué y Caleb. Entonces vemos que ellos realmente fueron los que salieron de la tierra de Egipto, que eran de un espíritu diferente, por eso Dios los introdujo a la tierra prometida. Entonces cuando llegaron a la tierra prometida, entraron fueron los hijos de los que salieron del desierto, porque ellos tentaron a Dios, dice la escritura. Entonces allí el Señor habla de ese especial tesoro, porque ese pueblo adquirido por Dios, ya lo vamos a ver también en el Nuevo Testamento, porque Él vino a revivir un pueblo, dice allí la escritura: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces Dios hizo esas promesas: si guardaren mi pacto y si guardaren todas las cosas. Entonces vamos a mirar en Primera de Pedro, el capítulo 2 en el Nuevo Testamento, y el verso 9 dice: Mas vosotros, está hablando el apóstol Pedro, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que os anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. Entonces vemos que allí en el Nuevo Testamento Dios tuvo que venir cuando vino a la cruz del Calvario, ¿sí? Y redimir un pueblo también para su nombre. Entonces vemos allí que no éramos pueblo, allí nos dice la escritura, pero Él los compró. Entonces dice: pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces vemos allí lo importantísimo que es la palabra de Dios, porque Él en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto, y en el Nuevo Pacto, entonces Él termina esta promesa. Si Él nos hizo reyes y sacerdotes, ¿sí? Nosotros somos reyes, somos hijos de Dios, y también sacerdotes, porque Él lo dijo acá de antemano cuando le estaba hablando a Moisés en la montaña, acá en el Sinaí. Y vemos que Él es un linaje escogido, o sea, el reino mesiánico y sus súbditos. Vemos allí entonces también un real sacerdocio, una nación, somos una nacionalidad santa, sí, rescatada por Él, y un pueblo adquirido por Dios. Entonces Él nos compró acá una iglesia sin mancha y sin arruga. Seguimos mirando acerca de lo que es el águila, porque el águila real
es algo importantísimo. Vamos a mirar también en el Antiguo Testamento y miramos en los libros de los Salmos. Entonces dice aquí, Salmo 103 y el verso 2, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Entonces allí viene el perdón de que de la iniquidad o del pecado, el que sana todas tus dolencias. Entonces viene también la sanidad porque Él trae todos estos atributos en Él. El que rescata del hoyo tu vida porque estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, ¿sí? En otro tiempo, ¿sí? El que dice, el que rescata del hoyo tu vida y el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Entonces aquí hablamos de que Él nos compara con águilas que nos va a rejuvenecer porque el águila tiene eso que es especial en ella. Entonces vamos a hablar un poco acerca de lo que es el águila y vamos a mirar el mensaje también de que nos enseñó el séptimo ángel mensajero acerca de cómo el águila se renueva también, ¿sí? Y vemos entonces que el águila significa la que alimenta por el pico. Entonces, eso significa águila. Entonces vemos allí porque Dios dice que aquí Él se compara con un águila. Entonces vemos por qué lo sacó sobre alas de águilas. Entonces vemos aquí las maneras que tiene el águila, sus virtudes que tiene el águila, porque este es un ave del cielo, pues la que reina sobre los cielos y es muy especial. Entonces nosotros también como pueblo de Dios somos comparados igualmente. Y dice aquí en la página 7 de cómo el águila excita su nidada, y también note que un águila es un ave que se remonta a las alturas, ¿sí? Entonces ella tiene esa habilidad, ella siempre va a estar en las alturas, siempre ella hace su nido allá en las alturas. No hay ave en la tierra que pueda seguir a un águila, ella sube tan alto, si el halcón tratara de seguirla, él simplemente se desintegraría en el aire, y su vista no puede compararse en nada con la del águila. Ahora, el águila puede volar tan alto que si otra ave tratara de seguirla, se moriría a la mitad tratando de alcanzarla, porque vuela demasiadamente alto, ¿sí? Entonces la presión es grande para otra ave, y para poder subir tan alto tiene que ser un ave hecha de una manera especial. Su nacimiento y todo sobre ella tiene que ser algo especial para soportar esa altura. Entonces vemos que ella es especial, ¿sí? Su nacimiento, y de esa forma es con la iglesia, el hombre que es nacido de nuevo del Espíritu de Dios. Es una persona formada y nacida de una manera especial. Entonces vemos acá que el hombre nacido del Espíritu de Dios es aquí cuando él encuentra el Espíritu Santo en Hechos el capítulo 2, cuando él puso su espíritu en él, entonces él allí lo renueva, él allí nace del Espíritu de Dios. Eso es importantísimo porque esto debe ser el lema de cada uno de nosotros como hijos de Dios, es poder llegar a la presencia de Él y poder recibir el Espíritu Santo. Dice aquí, se necesita un nacimiento especial para soportarlo, para soportar las esferas y la gloria y el poder adentro de las cuales Dios guía a sus hijos. Entonces vemos acá que allí dice el Señor que recibiréis el poder. Entonces dice, hablando del poder, porque está hablando de estas esferas espirituales. Entonces tenemos que recibir el poder, ¿sí? Y conocer su gloria. Entonces vemos también su gloria, porque su gloria es el Espíritu Santo. Entonces es súper importante, porque esta iglesia está formada de esto, de la misma naturaleza de Dios. Y seguimos mirando, y luego su vista es muy aguda. Si sube tan alto y no puede ver, cuando esté allá arriba, su altura no le servirá para nada. Pero ella puede ver más lejos que ninguna otra ave. Entonces su vista también es muy aguda, su habilidad, sus ojos, entre más alto sube, más lejos va a ver. Por lo tanto, Dios compara a sus profetas como águilas, porque entre más alto uno pueda ver, más lejos podrá ver. Y el profeta se eleva a las esferas para ir tan alto hasta que puede ver cosas por venir, y luego regresa y les advierte a las personas. Entonces vemos también que un profeta es comparado como un águila, ¿sí? Porque él puede ver. Entonces un profeta es un vidente que puede ver el futuro o el más allá, o puede ir al pasado como fue Moisés también.
para revelarnos el principio y poder ir al futuro también. Entonces los profetas son también comparados con águilas. Entonces el Señor Jesús, hablando aquí también, porque Él fue también el águila real, el Señor Jesús. Pero en el Antiguo Testamento, segunda de Crónicas, la escritura, segunda de Crónicas, capítulo 20 y 20, nos dice también que debemos de creer en Dios. Entonces creemos en Dios, creed en Dios y estaréis seguros. Eso es lo que nos dice la escritura allí. Y también dice que creed a sus profetas, y seréis prosperados. Entonces miramos aquí que verdaderamente nosotros empezamos a prosperar en la palabra de Dios cuando recibimos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios la puso en los profetas. Recordemos siempre eso, que entonces debemos de estar seguros aquí bajo las águilas de nuestro Dios, que Él también es representado como un águila, y crea de sus profetas también, porque Él pone la palabra en los profetas. Entonces miramos allí lo importante que es todo esto. Y sigue diciendo, y de nuevo el águila también está equipada con 2 alas grandes y poderosas. Entonces ella tiene estas 2 alas que son comparadas con el antiguo pacto y el nuevo pacto, ¿sí? Dios trayéndola, porque todo es importantísimo en las escrituras, tanto el antiguo pacto y el nuevo pacto. Y dice, hablando de las plumas también, las plumas, usted no podrá jalárselas con pinza, usted tiene que estar tan apretadas, o de lo contrario, tienen que estar tan apretadas, o de lo contrario al subir a esa altura y en esas tormentas se les saldrían y se caería. Así que tiene 2 alas, y voy a comparar esas 2 alas con el Nuevo y Viejo Testamento, el Nuevo y el Antiguo Testamento. Y el Señor águila extendió entre nosotros, o sea, como las 2 águilas representando, y también esa águila se renueva su juventud. Ahora, cuando el águila envejece, algo le sucede y luego regresa de nuevo como un águila joven. O en la montaña las he observado y me he maravillado de ellas, de cómo ella renueva su juventud. Ella cada cierto tiempo renueva su juventud, y yo diría que eso sería el avivamiento. Entonces cuando ella renueva su juventud, ¿qué trae? Avivamiento. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces ella allí se renueva. Y miramos entonces también la escritura en Isaías capítulo 40 y el verso 30, el verso 29 dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Entonces, ¿el qué? Nos da fuerzas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces vemos acá lo importante también la escritura, porque Él nos da fuerzas, ¿sí? Él nos da fuerzas cuando nos da el poder de lo alto, porque Él lo prometió, ¿sí? Entonces allí hay una renovación en el águila. Él ya vuelve a su juventud, vuelve a ser renovada, porque Él da fuerzas, recobra fuerzas, pero ellas tienen que esperar. Entonces aquí esperar, porque el Señor les dijo que esperar en la ciudad de Jerusalén para que recibieran el poder de lo alto. Entonces, el poder es ese avivamiento o esa renovación que cada uno de nosotros debemos de tener, pero debemos de esperar por el Espíritu Santo, por la promesa que se nos dio. Ahora el águila también tiene que renovarse, y esta águila llega un tiempo en donde ella tiene que o morir o vivir. Si ella tiene que tomar esa decisión, entonces se sube a las alturas, allá muy alto, y ella busca una roca y empieza a desprender su pico, porque su pico pues es por donde ella se alimenta, y pues es su herramienta, su habilidad es su pico. Entonces el pico empieza a fallarle y no puede coger sus presas. Igual sus garras también, ella empieza también a despojarse sus garras, a desprender su pico, y ella se va a una roca y empieza a golpearse para desprender también sus plumas para esa renovación. Entonces vemos allí que esto es tipo del cristiano, ¿sí? Porque él también tiene que hacer esa renovación en él, ¿sí? Entonces vemos allí que él tiene que dejar esa vieja naturaleza de incredulidad, ¿sí? Y miramos entonces el libro también de los Hebreos, el mensaje de los Hebreos. Este mensaje es un mensaje muy
especial también que lo enseñó. Dice, esa antigua naturaleza suya murió, la naturaleza del mundo, y usted ha llegado a ser una nueva creación. Entonces, la naturaleza del mundo, porque aquí el mundo representa Egipto, representa el mundo, y el desierto representa ¿qué? La limpieza. Entonces vemos acá también los tipos en lo natural, porque en lo espiritual también tenemos que dejar el mundo, ¿sí? Y hacer una limpieza. Pero eso también lo hace Dios para entrarnos a la tierra prometida, la cual es el Espíritu Santo. Esta es la tierra prometida para nosotros en lo espiritual. Aquí en lo físico era la tierra de Israel para ellos. Y dice, y usted ha llegado a ser una nueva creación y sus deseos. Esa vida anterior que tuvo origen cuando Dios sopló el aliento en su nariz cuando usted nació, esa vieja naturaleza carnal murió. Y tuvo un comienzo y tuvo un fin, y murió y fue descartada para siempre, la vieja naturaleza. Y Dios entró con la nueva naturaleza. Entonces amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, paciencia, paz y mansedumbre y bondad, eso y otro, y tomó el lugar de la malicia y del mal genio y odio y competencia, pleitos y todas esas cosas. Eso ocupó ese lugar cuando usted pasó de muerte a vida. Sí, entonces vemos allí lo importante, porque así como ellos tuvieron que ir acá a la montaña a adorar, la montaña física, sí, entonces nosotros también tenemos que subir esta montaña que es espiritual. Entonces, esta montaña representa mucho para nosotros, representa el cuerpo de Cristo, o sea, las 7 edades de la iglesia, en donde Él se ha movido en medio de ellas por todos los tiempos de Jesús para acá. Entonces vemos su Espíritu Santo moviéndose, haciendo la obra a través de las 7 edades de la iglesia, pero Él también perfecciona a cada hombre en la estatura de ese varón perfecto. Entonces, así como nos dice segunda de Pedro, vamos a poner acá la escritura, segunda de Pedro, capítulo 1, dice que nosotros a la fe tenemos que añadirle la virtud. Todo esto lo trae Dios cuando nos hace participantes de ¿qué? De su naturaleza divina. Entonces acá es importantísimo la naturaleza divina de Dios, porque Él dice que Él nos ha hecho participantes de su naturaleza divina. Entonces allí es cuando nosotros somos renovados como esas águilas, hijos de Dios. De la fe subimos a la virtud, de la virtud añadimos el conocimiento, hablando de la estatura de un varón perfecto. Y el conocimiento también subimos a, también dice allí que está la templanza o el dominio propio. El dominio propio hay que añadirle la paciencia. Todo esto lo encontramos en 2 de Pedro capítulo 1. Y también a la paciencia, piedad o temor de Dios, y a la piedad, afecto fraternal o amor fraternal. Y luego el Espíritu Santo, porque Dios es amor. Vemos que Dios es amor, y allí Él nos da todo nos sube a esa estatura de un varón perfecto. Entonces vemos allí la estatura de un varón perfecto según Efesios, el apóstol Pablo hablando. Poner acá la escritura, Efesios, el capítulo 4 y el verso 13. Allí la encuentra usted en la escritura. Es importantísimo todo esto, porque nosotros tenemos que ser renovados, como Él nos lo muestra acá con tipo y sombras. Entonces Él es verdaderamente el águila real, ¿sí? Que vino a rescatar a sus hijos, así como Él fue en el Antiguo Testamento allá para sacar a Israel de la esclavitud. Recuerden que aquí esta esclavitud es esclavitud, que ellos estaban allá, ¿sí? En la esclavitud por 400 años, en lo físico eran esclavos, estaban allá tenidos, y aquí esta esclavitud en lo espiritual, esta esclavitud es esclavitud del pecado. Entonces vemos acá que el pecado para Dios, tenemos que desprendernos de esta esclavitud, ¿sí? Porque Él dijo que Él os haría libres de la esclavitud del pecado, porque Él se afrontó con toda la gente religiosa y les habló de la esclavitud del pecado. Y vemos entonces que pecado para Dios es incredulidad. Entonces incredulidad es que usted no crea su palabra. Entonces vemos allí lo importante que es, porque Él nos quiere hacer libres del pecado y darnos su naturaleza nueva. Su naturaleza nueva es naturaleza divina, la naturaleza de Dios, la naturaleza de Cristo, sin pecado. Entonces nosotros venimos a vivir conforme su preciosa palabra. Entonces allí es donde Él dice que Él pondría su espíritu ya no en tablas de piedra, como le dijo a Moisés,
y la declaró al pueblo de Israel, sino en las tablas de nuestro corazón. Allí Él pone el Espíritu Santo aquí en nuestro corazón. Entonces aquí era una voz tronante, ¿sí? Porque Dios habló con voz tronante, ¿sí? Porque era ley, aquí era la ley, dando la ley, pero aquí Él viene con una voz suave y apacible, ¿sí? Que habla al corazón. Entonces aquí Él nos habla al corazón y nos rescata y nos empieza a guiar con su Espíritu Santo. Entonces esto es súper importantísimo. Vamos a seguir hablando un poco más acerca de lo que son las águilas de Dios, las águilas reales de Dios. Entonces allí les dejo una vez más este estudio para que lo estudien cuidadosamente y también para que lo compartan. El Señor Jesús les continúe bendiciendo a cada uno de ustedes.